sabía que me quería ir a estudiar fuera, sinceramente, donde fuera. No me importaba el lugar. Vi en la lista de destinos Grenoble y no sabía ni dónde estaba. Pero me gustó tanto que la vida me dio la oportunidad de volver. Soy María Bentué y desde hace un año vivo en la puerta de acceso a los Alpes franceses. Au revoir, bonne journée. María. Mariano, ¿qué tal? Encantado de conocerte en persona. Igualmente. ¿Que te pillo trabajando? Pues sí, aquí pasando una llamada. ¿Pero tú eres recepcionista aquí? Sí, en esta empresa, en Agaimon. ¿Pero tú de dónde eres? Yo soy de Zaragoza, del Parque Abril. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Grenoble, en los Alpes franceses? En Grenoble llevo 1 año y medio casi, pero ya estuve aquí hace 4 años de Erasmus. ¿Por qué vuelves aquí a Grenoble? Pues porque vine de auxiliar de conversación, yo había estudiado lenguas modernas. ¿Lenguas modernas? ¿Eso qué es? Filología francesa. Quería probar, antes de hacerme el máster de educación, si lo de estar en un colegio delante de 25 niños me gustaba. De momento lo dejo de lado y entonces me puse a buscar trabajo, porque además también está aquí mi novio estudiando un máster. O sea, que decidiste cambiar la educación por la recepción. Eso es. ¿Y esta empresa a qué se dedica? Pues esta empresa inventó algo indispensable que llevábamos todos, sobre todo en invierno. ¿El qué? Los botones a presión de los abrigos. ¿Este tipo de botones los inventaron aquí? Aquí en Grenoble, en 1865, podemos decir que Grenoble era la capital mundial del guante. Se dieron cuenta que los ojales de los guantes eran muy pequeños y así para hacer más fácil abrocharse los guantes. Y eso ya lo utilizamos para los guantes, para los esquís, para todo, para cualquier mecanismo de seguridad. Eso es. Oye, nos tienes que enseñar un poco más de Grenoble. Claro, cojo ahora mis cosas y nos vamos. Venga, te seguimos. Estamos en el centro de Grenoble, en la antigua plaza del ayuntamiento, donde se monta el mercado. ¿Grenoble cómo es como ciudad? Pues Grenoble es una ciudad de unos 180.000 habitantes, si te pones a pensar más o menos como la provincia de Huesca. Un poquito menos quizá, ¿no? Un poquito menos, sí. Pues la vida aquí es muy cercana, es una ciudad pequeña. Lo que veo que en los puestos no está mal de género, ¿eh? No, aquí si te vienes al mercado, la cesta de la compra la verdad es que es barata. ¿Se nota mucha diferencia de precio? Si vienes al mercado, sí. Bonjour, ça va? ¿Cuánto tiempo lleva aquí vendiendo en el mercado? 30 ans, ça fait 30 ans qu'on vit. 3 ans. Wow. Longtemps, oui. ¿Y el kilo de espinacas a cuánto está? C'est des mâches, 12 € le kilo. 1 kilo, ça fait un gros sac. Pero la gente aquí sabe lo que es la borraja. Aquí no lo saben, no hemos encontrado nunca una borraja. De verdad. ¿Usted sabe lo que es la borraja o no? Pues la tiene que probar. J'ai pas bien bougé, j'ai pas bien sorti de France. Te esperamos en Aragón. Ah, d'accord. Oh, guau. Oye, qué maja la señora, ¿eh? Bueno, como podéis ver, aquí la vida es muy cercana y cada calle, cada plaza cuenta una historia. Y en esta calle nació uno de los personajes más famosos de la historia de Grenoble. ¿Quién? Henry Bale. ¿Sabes quién es? No, la verdad es que no. Pero si yo te digo que es Stendhal, el escritor, Ah, me suena ya un poquito más. el autor de Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, nació en 1783 en esta casa. Ah, mira, uy, este señor. ¿Vives aquí, en la casa de Stendhal? Si, alors moi j'habite au 4e étage. ¿Cómo es vivir en la casa de Stendhal? Bah, ça fait plaisir, bah, on sait que c'est un endroit quand même historique. Una pregunta, ¿para quién es la rosa? Bah, c'est pour ma copine. O sea, que un poco vas de rojo y negro, ¿no? Oui, aussi, ouais, bien vu, excellent. Bueno, que vaya bien. Merci, Merci, bonjour, ¿eh? Pues bueno, aquí hemos visto a uno de los inquilinos, aunque no sea en el segundo piso donde nació, pero en el edificio. Stendhal decía que en Grenoble, al final de cada calle, una montaña. Y así es. Es una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo llegué aquí. ¿Por qué? Estar en una ciudad, pero tener la vista puesta en las montañas. ¿Tú nunca habías vivido en alta montaña? Nunca. ¿En qué notas la diferencia? ¿En qué notas los cambios? Igual en el frío que hace en invierno y la vida montañera que se lleva aquí. Te puedes encontrar cualquier día por la calle a gente con los esquís en la espalda, la chaqueta, todo. ¿Cómo se nota que tú eres de Zaragoza, eh? Porque ahí me diga esto alguien del Pirineo. Yo de ciudad total. Pues aquí ahora al lado de la casa de Stendhal llegamos a la Place Grenet, que es donde se hacían los antiguos juicios públicos, donde se guillotinaba a la gente. ¿Aquí ha habido gente que ha perdido la cabeza? Exactamente. De hecho se dice que la persona en la que se basó Stendhal para el protagonista de su novela Rojo y Negro fue guillotinada aquí. Oye, hablando de guillotina, ¿a ti qué te hace perder la cabeza de Aragón y qué no tienes aquí? La comida en general, pero el ternasco en particular de mi abuela. Como el ternasco de la yaya. Ninguno. ¿Y solamente se echa de menos la comida? No, en la familia también, sobre todo porque los Bentué somos una piña. Ahora hace unos días nos hemos llegado a juntar 20 personas en casa de los abuelos. En Nochebuena y en Navidad aprovechamos para volver a casa. Ah, ¿y fin de año no lo podéis pasar allí? Toca trabajar. Y el 31 se trabaja, pero además mañana y tarde. En Nochevieja la gente no se pide días aquí en Francia. Se puede pedir días, pero yo ya no he podido. Maman me dit sois poli, maman me dit gare au garçon.
Pues ahora estamos en la ribera del río Isère, Ah, ¿este es el río que pasa por aquí? como si fuera nuestro río Ebro. Grenoble está encuadrado entre el río Isère y el río Drac. Aquí tenéis dos ríos. El río Isère siempre se ha representado como una serpiente y ahí entra nuestra conexión con Zaragoza, porque siempre se ha dicho que Grenoble es el león que consiguió domar a la serpiente construyendo los diques. El león también es símbolo de Grenoble. ¿Y tú cuando descubriste que teníamos esa conexión, qué pensaste? Pues que ya esta ya era mi casa. Y aquí en la ribera está la estampa más típica de Grenoble. ¿Cuál? El teleférico. Ah, pero que nos pasa por encima y todo. Sí, sí. Bonjour, un ticket s'il vous plaît. Merci. ¿Cuánto cuesta aquí, un ida y vuelta? Cuesta 8,50. Que se nos va. Este teleférico se hizo en 1934, pero tiene esta forma a partir de 1976. Tiene 700 metros de cable y llega a una altura de 470 metros más o menos, y además tenemos estas maravillosas vistas. Wow, la verdad es que ya se nota el cambio de presión en los oídos, En los oídos, ¿verdad? Venga, ya hemos llegado. Bon voyage. Bueno, pues ya estamos en la parte de arriba y de aquí tenemos los Alpes. Wow, qué vistas. Maravillosas, ¿verdad? Totalmente. Pues ocupan más o menos la 10ª parte de Europa y se formaron hace unos 250 millones de años. Le llaman la cadena de los 4000 porque unos 80 picos que la conforman superan los 4000 metros. Pues no hay más que verlo, es maravilloso. Y además ahora que se están abriendo las nubes podemos llegar a ver el Mont Blanc. Es la montaña más alta de los Alpes, tiene 4.810 metros. Mira a estos señores que están aquí viendo las vistas. Disculpen, ¿qué les parecen los Alpes? Ah, elle est magnifique, une très belle vue. Ouais. ¿Eres de aquí, de Grenoble? Si. ¿Y tú también? Alors non, moi j'habite pas à Grenoble, j'habite Clermont-Ferrand, région montagneuse, mais beaucoup moins montagneuse et enneigée qu'ici. Et je lui fais découvrir les plats régionaux, la raclette, la tartiflette, tous ces plats bien calorifiques. ¿Se come bien aquí? Ouais, c'est... Pero hombre, habrá que hacer un poco de esquí para bajar la raclette, ¿no? Non, ¿Y dejar la raclette como propósito de año nuevo? non, sûrement pas. Jamais. Bueno, buen año, que vaya bien. Bonne année. Bueno, María, ¿qué brigada vas? Es que estando en los Alpes teníamos que venir a la nieve. ¿Dónde estamos? Ahora estamos en la estación de esquí de Chambrús, una de las más cercanas a Grenoble. Está a unos 45 minutos en coche de Grenoble. Esta estación de esquí es muy importante para nosotros porque fue donde debutó Paquito Fernández Ochoa en los Juegos Olímpicos. Aquí se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno de 1968. Ah, ¿y ganamos medalla? Esta vez no, pero fue 4 años más tarde en Sapporo. ¿Y por qué nos has traído hasta aquí? Pues porque aquí está Álvaro, mi novio. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos ya? Pues llevamos ya 4 años juntos. Bueno, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Madrid. Nos conocimos aquí, haciendo el Erasmus juntos. Hace 4 años. ¿Y tú por Aragón ya has estado? Sí, yo tengo la suerte de poder pasar durante muchos fines de semana y vacaciones en familia, pasarla en el Pirineo. Tenemos un apartamento de vacaciones, estuvimos en Jaca durante un tiempo y ahora estamos más en el Valle de Tena, en Sallén de Gallego. O sea, que tú eres de los que va a Aragón solo por la nieve. Durante un tiempo fue así y luego ya pasé 15 días en Búbal, en el Valle de Tena, en un programa de recuperación de pueblos abandonados, que digamos que me cambió un poco el chip con Aragón. ¿Por qué? Mis amigos de Madrid decían que yo acabaría con una aragonesa. Oye, adivinos, ¿eh? Totalmente adivinos. Pues hola, vamos a esquiar. Vámonos. Pues aquí estos chicos parece que van a empezar a esquiar. ¿Salud, Saba? Salut. Hola. Ah, ¿tú hablas español? Un poquito. Soy un poquito de Alicante y de París. Ah, pero ¿cómo es esto? Un alicantino parisino. Porque vengo de vacaciones todos los veranos con mi familia y bueno, aquí estamos esquiando. ¿Vous commencez à faire le ski? Dans ma vie, j'ai skié que 2 semaines. Ah, solamente. ¿Hace falta ir tan elegante a la pista de esquí? Oh. Parce que j'ai oublié mes affaires. O sea, que el ser parisino también aquí marca un poco la diferencia, ¿no? Oui, oui. Vaya bien la jornada y que disfrutéis del forfait, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. ¿Y tú habías esquiado antes o no? Yo empecé hace 4 años. ¿Ah, sí? Qué casualidad, ¿no? Que conozcas a Álvaro a la vez que empiezas a esquiar, ¿no? Es que es un experto en nieve, aquí donde lo ves. ¿Ah, sí? Bueno, yo acabé física en Madrid y decidí venir a hacer un máster aquí. Todo lo que es física de la atmósfera, clima, digamos que tiene cierta relación con la nieve. Pero tan importante es la nieve para el clima. La nieve es uno de los mejores reguladores que tenemos de la radiación que recibimos del sol. ¿Ah, sí? Porque refleja gran parte de lo que nos llega, prácticamente todo. ¿Y el cambio climático y la nieve, cómo de relacionado puede llegar a estar? Cuanto más se calienta, más se funde y menos
mandamos fuera de nuevo, con lo cual la pescadilla que se muerde la cola. Así que en un futuro es importante dedicarle un poco de dinero y de estudio a esto. Bueno, Mariano, vamos a bajar la pista que ya toca. A ver cómo se os da. Ya estamos aquí, Mariano. ¿Cómo ha ido el descenso? Muy bien, ya estamos aquí. Venga, oye, nos quitamos los esquís y nos enseñáis un poco más de Grenoble. ¿Nos vamos? Venga, os seguimos. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche. Desde Grenoble, aragoneses por el mundo. Chicos, nuestros días se van y cae la noche. ¿Y dónde nos encontramos? ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora estamos en la Plaza Víctor Hugo, que es el centro de Grenoble. Víctor Hugo es como Lope de Vega, que tiene el monopolio de todos los teatros y plazas en Francia, ¿eh? De todo. Y ahora, como podéis ver, está un poco ocupada por el mercadillo de Navidad. Este es el centro de Grenoble. O sea, que yo supongo que aquí será el lugar donde toda la gente se reúne mañana para tomarse las uvas, como en España, ¿no? Pues en realidad no, porque aquí el plan en Nochevieja es más pasarla la noche con amigos, una casa en la montaña. Sobre todo la tarde del 31 es muy tranquila. No tiene ninguna tradición, a las 12 de la noche hacemos esto. ¿Y con las uvas qué te preguntan cuando les cuentas que es nuestra tradición? Pues se quedan un poco flipando porque me pregunta que si es un ritual o algo y que por qué no tomamos chocolate, que es más bueno. ¿Y para estos días hay alguna tradición aquí en Francia? Pues para los días de Navidad hay un postre muy típico aquí, que es la bûche de Noël. Vamos a entrar en esta pastelería y te voy a enseñar el postre típico de aquí. Bonsoir. Pues aquí tenemos la bûche de Noël. ¿Bûche de Noël qué significa? Pues bûche podríamos decir que es tronco, entonces tronco de Navidad, que tradicionalmente se adornaba un tronco en Navidad y es el que se metía en la chimenea para calentar la casa. A mí esa tradición me recuerda a algo. Porque tiene mucho que ver con la tronca aragonesa. Y de la tradición de adornar un tronco sale la tronca aragonesa. Tradicionalmente está hecha de chocolate y nueces, pero este año le han querido dar un nuevo concepto y probar. Ay, aquí están haciendo la bûche de Noël, la están decorando. Pour réaliser ce dessert, nous avons mis environ 4-5 heures. ¿Y se vende mucho en Navidad? Le 24 jusqu'au 25, on a énormément de monde, on a énormément de commandes. Bueno, pues vamos a probarla, ¿no? ¿Cómo está eso? ¿Cómo sabe? Esto sabe a ángeles. Oye, ¿y cuándo os veis llevando un bus de Noel por Aragón? En un futuro sí, pero de momento creo que el futuro cercano está aquí. Dicen que las despedidas son amargas, pero que a nadie le amarga un dulce, así que yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿vale? Muy bien, oye, un beso a toda la familia, a Ana, Raquel y a Iván. Los tensinos, aquí tenéis vuestra casa. Venga, seguro que vienen a veros el año que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz año!